el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablamos en la lección anterior de cómo todo lo creado, tanto la creación cosmológica, es decir, lo que existe en todo este planeta, lo que existe en el universo, y el hombre y la mujer, todos hemos sido creados por amor, pero muchísimo más el hombre, porque Dios quiso desbordarse en él y hacerlo a su imagen y semejanza. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza como una acción extraordinaria de su amor infinito. Decíamos que el hombre y la mujer fueron creados libres en el paraíso. Dios les dio ese poder, esa capacidad de la libertad, para que ellos por sí mismos pudieran decidir amar a Dios, pudieran orientarse hacia el bien, escoger el bien y escoger la verdad. Y decíamos que también en el paraíso Dios quiso advertir al hombre y a la mujer de un peligro, el peligro del mal. Un mal que se remite a la eternidad misma y que la tradición nos enseña y nos ayuda a descubrir, digamos, ese origen del mal en el ángel caído, los ángeles caídos que se rebelan contra la voluntad de Dios. Ahora, el hombre ya ha advertido de ese peligro del mal, con el cual puede ser tentado también. Dios quiere hacerlo consciente y quiere capacitarlo para que nunca opte por la propuesta del mal, por la propuesta de la serpiente, como nos lo describe el libro del Génesis. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Y claramente nosotros entendemos esa serpiente como el mal, como el Lucifer. Así nos lo enseña precisamente la tradición bíblica en el libro del Apocalipsis, ya en el Nuevo Testamento. Entonces, en el paraíso que estaba lleno de toda la bondad, de toda la belleza y la verdad misma de Dios, que con tanta claridad se le había manifestado a Adán y a Eva, ahora también contemplamos dentro de toda esa belleza, dentro de toda la armonía estupenda de la creación, donde el hombre era el Señor, donde tenía dominio en todo lo creado, donde no había sospecha, donde no había maldad en el corazón del hombre, donde no había maldad en el corazón de la mujer. Vemos en esta creación estupenda del paraíso donde todo es paz, todo es armonía, todo es felicidad, todo es estupendo. Ahora vemos también la sospecha del mal que se va infiltrando. Y el texto bíblico quizás nos permite especular un poco y darnos cuenta que esa sospecha del mal va trabajando poco a poco hasta lograr su cometido. Hay una noticia que a mí me impresiona muchísimo para ilustrar un poco esto de la caída. Cuentan que en la Basílica de San Pedro, donde reside en estos momentos la obra de la Pietà, una de las obras más maravillosas en mármol, donde está la Santísima Virgen María, aparece en sus brazos con el cuerpo santo de su divino Hijo Jesús, ya muerto después de haberlo bajado en la cruz. Una obra estupenda hecha en mármol por el artista Miguel Ángel, que era un extraordinario escultor. Quienes conocen, han llegado a contemplar alguna vez las obras de Miguel Ángel, se dan cuenta que son obras bellísimas, estupendas, y además están cargadas de un realismo extraordinario. Esta obra de la Piedad
Es una de esas obras más maravillosas que él hizo, una de las obras que más lo hizo famoso. Y esta la tienen allí en la Basílica de San Pedro, ahí está en uno de los laterales, está expuesta para que la gente la contemple, lógicamente de lejos, pero cuentan que en algún tiempo de la historia, en el papado de Pablo VI, un hombre llegó allí y logró, digamos, pues saltar los cordones de seguridad y con un martillo comenzó a golpear la imagen de la Piedad. Es una imagen que ha sido venerada desde hace siglos y pues la Iglesia siempre la ha cuidado como un patrimonio muy bello, no solamente de la Iglesia, sino también para la misma historia universal, para la misma cultura universal. Y este hombre que con demencia decía que era Cristo el Hijo de Dios y que había sentido una voz en su interior que le decía que destruyera esa obra, entró con un martillo y comenzó a golpearla. Cuando comenzó a golpearla, la gente se conmovió muchísimo, la gente se llenó de espanto y a través de los golpes logró destruirle uno de los brazos. Toda la belleza, la maravilla manifestada en esta obra de arte por este escultor, ahora estaba destruida. Y la gente se llenó de impresión, de impacto. Esto nos sirve un poco para ilustrar lo que pasó con la caída de nuestros padres, Adán y Eva. Dios, que había hecho una obra maravillosa en ellos, que había creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ahora por la desobediencia del hombre, ve lastimada su imagen, ve aporreada su imagen, ve cómo el mal ha logrado dañar algo bello y hermoso que ha salido de sus manos. Eso hizo precisamente el pecado, eso hizo la desobediencia en Adán y Eva, dañar la imagen perfecta y bella que Dios había hecho. El mal, con su sospecha, puso a dudar a Adán y Eva de Dios. Es verdad que Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín. Como Él es padre de la mentira, el príncipe de la mentira, del engaño, con una mentira comienza a engañar a Eva. Es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín. Dios en ningún momento les había dicho que no podían comer de ninguno, que podían comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol que estaba en el centro, del conocimiento del bien y del mal, no podían comer, so pena de muerte. Adán y Eva caen, se daña la creación de Dios y a partir de allí empieza un desastre muy grande para toda la humanidad. Empieza la rivalidad entre el hombre y la creación. Ya el hombre no es el Señor, el que tiene el dominio de la creación, sino que ya es el usurpador de la creación. Comienza a destruir todo lo bello y hermoso que Dios ha puesto en la creación, en el paraíso, comienza a explotarlo. Pero también comienza a explotar a quien tiene y lleva la misma dignidad de ser humano que él, y comienzan las sospechas entre los seres humanos. Vienen los primeros homicidios, el primer homicidio con Caín y Abel, por envidia, por celos, por sospecha. La caída del primer hombre trae la ruina para toda la creación, para toda la humanidad, a tal punto que el hombre ya no se halla, a tal punto que el hombre comienza a sentirse avergonzado y comienza a esconderse de Dios. Ya el hombre no se pasea con tanta tranquilidad por el jardín del Edén, porque tiene miedo a encontrarse con Dios. La caída genera miedo, genera un temor, un pánico frente al encuentro con la belleza, con la hermosura absoluta que es Dios. Por eso el pecado afecta profundamente la vida interior del ser humano, afecta profundamente la relación con Dios,
afecta profundamente la relación con los demás, afecta profundamente la relación con toda la creación. Y entonces el ser humano que ha pecado ya comienza a ser sospechoso para todo el mundo, ya comienza a ser mirado por desconfianza, incluso por los mismos animales, incluso comienza a ser mirado por desconfianza por su misma mujer. El ser humano comienza a ser mirado con mucha desconfianza, porque el daño que hace el pecado en nosotros es muy terrible. El daño que ha hecho el pecado en la creación bella y hermosa de Dios es un daño muy terrible. Necesitaremos un remedio supremo. Necesitaremos un remedio extraordinario. Necesitaremos un remedio de naturaleza divina para que venga a restaurar lo que el pecado ha hecho, lo que la desobediencia ha hecho. Esta caída del hombre a nosotros nos da muchas lecciones, muchas enseñanzas. El hombre tiene que asumir su responsabilidad en primer lugar frente a la caída. No es culpa de Dios. Aunque el hombre pueda intentar culparlo a él, no es culpa de Dios. Dios ya había advertido, Dios ya le había dado un conocimiento muy claro y muy amplio de que el mal le iba a tentar. Dios ya lo había dotado de todas las capacidades para huir de la tentación, para no meterse con ella. De este árbol no comerás, no lo toques, aunque sea apetitoso a la vista. Pero el hombre y la mujer no hacen caso a esa advertencia de Dios. El hombre y la mujer prefieren obrar por sí mismos, por sus propios criterios, y se van apartando poco a poco, procesualmente, de la voluntad de Dios. Es lo que le pasa al ser humano cuando pierde la comunicación con Dios, cuando pierde la relación con lo divino, cuando pierde la relación con lo trascendente, cuando comenzamos a alejarnos de Dios, cuando comenzamos a distanciarnos de Él. Entonces, entre más distantes estamos de Dios, más propicios estamos a caer en las garras del mal, en la tentación del mal. Y el demonio se ha aprovechado de esta debilidad, de esta fragilidad. Vienen consecuencias nefastas, vienen las sentencias, porque el hombre tiene que asumir su responsabilidad. Él es libre, Dios lo ha creado libre y libremente ha caído en el pecado. Libremente se ha metido en el pecado después de todas las advertencias que Dios le había hecho. Y el hombre no puede buscar culpables. Cuando Dios los llama en el paraíso, la mujer, Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, cuando el verdadero culpable es el hombre mismo, es él mismo. Él tiene que asumir la responsabilidad de su pecado, porque tenía toda la capacidad, todo el poder para decir no, para no desobedecer, pero el hombre solo decide desobedecer. Dios le dice al hombre que a partir de ahora va a tener que enfrentarse al sufrimiento. Se va a tener que ganar el pan con el sudor de su frente, va a experimentar el cansancio, el peso del calor del día. La mujer deberá dar a luz, dar parto con dolores muy fuertes. Sus partos van a generarle muchísimo dolor. Ella tendrá que estar sometida al varón y entonces él la dominará, porque desde entonces se pierde la dimensión de igualdad entre los dos y uno trata de estar por encima del otro, porque ese es el daño terrible que hace el pecado. El hombre se desconecta de esa relación armónica con la naturaleza y comienza a atropellarla. Entonces, la caída, el primer pecado, trae un desastre terrible para la humanidad. El hombre pierde la gracia de la inmortalidad. Dios lo ha creado y el hombre en el paraíso es inmortal, no tiene que preocuparse por la muerte. Ahora, después de la caída, el ser humano se preocupa y se asusta por la muerte, porque está sometido
a ese tránsito, a ese paso de la separación del alma y del cuerpo en la muerte. El hombre pierde un conocimiento profundo de todas las cosas que lo poseía. Poseía un conocimiento muy amplio de todo. Ahora el pecado ciega su conciencia. Ahora el pecado nubla su inteligencia para descubrir la verdad. Ahora el pecado también nubla su voluntad para descubrir la verdad auténtica de todo, la bondad auténtica de todo. El pecado original hace un daño terrible en el ser humano, en el alma del hombre. Hace un daño pernicioso que oscurece su conciencia. Ahora necesitará un remedio supremo, extraordinario, para salir de él. Démonos cuenta y pidámosle al Señor, a través de su Espíritu, que nos permita conocer la dimensión del daño tan terrible que hace el pecado, para que aborrezcamos el pecado, para que huyamos de la tentación, para que nunca nos pongamos a dialogar con la tentación. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a través de este rosario que estamos haciendo todos los días, específicamente en el rosario que vas a hacer hoy, pídele a la Virgen que te alcance una luz muy grande del Espíritu Santo para conocer profundamente el daño tan terrible que hace el pecado. Cuando conocemos el daño tan terrible del pecado, lo aborrecemos y aborrecemos todo lo que tenga que ver con el pecado. Pidámosle entonces esa gracia al Señor a través de su Espíritu, con la oración al Espíritu Santo que va a aparecer al final. Pidámosle esa gracia, un conocimiento del daño tan terrible que hace el pecado. Y a través de este Santo Rosario, pidámosle también a la Virgen que nos alcance esa luz, que nos alcance ese conocimiento. Pidámosle a ella, pongámonos en manos de ella para que ella nos ayude y así aborrezcamos el pecado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Compañía de la Virgen María, pueden quedar en paz. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado las almas de los fieles, concédenos saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.